¿Quién creó a Dios? ¿Qué sucedió antes de la creación del mundo? ¿Qué existía antes de la creación del mundo? Estas son preguntas que muchas personas se hacen y de las cuales pocos conocen las respuestas. Sin embargo, la respuesta no es tan simple. Embarquémonos en un fascinante viaje por lo desconocido, donde capítulos de la Biblia están escritos en tonos de misterio y revelación. Pero antes de todo, deja tu like y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Antes de que el universo tomara forma, antes de que la Tierra encontrara su lugar en el vasto universo, existe un capítulo oculto en la Biblia. Este es un convite para desentrañar juntos los enigmas de la propia creación, sumergiéndonos en los registros sagrados que susurran sobre lo que existía antes del mundo. En Pedro 1, versículo 20, afirma que Él fue formado antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los últimos tiempos por su causa. Génesis documenta el inicio de la creación en la historia humana, pero no cubre los eventos de la eternidad pasada, pues Moisés eligió omitirlos antes de la creación de la humanidad en el mundo material. Existe una historia independiente de la creación. Dios existía antes del concepto de energía, tiempo, espacio, y el universo fue creado. El resto de las escrituras proporciona algunas pistas sobre la historia de la eternidad pasada, que precedió a la vida humana antes de la creación de la tierra. Dios tenía majestuosidad con su Hijo. Jesús explicó quién era antes de la creación del mundo. Jesús compartió muchos misterios con nosotros, incluyendo eventos anteriores a la creación. La oración que Jesús hizo en Juan 17 es uno de los capítulos más significativos de la Biblia. Se considera la oración más potente jamás hecha por la persona más grande que jamás haya vivido. A través de esta oración, podemos sentir los latidos del corazón de Jesús mientras ora a su Padre. La Biblia contiene muchas oraciones notables. Mientras admiramos las oraciones de Salomón, Abraham y Moisés, esta oración en particular se destaca como la más notable registrada en la Biblia, sobre la cual Jesús habló. El esplendor y la grandeza que Él compartió con Dios Padre antes de la creación del mundo están descritos en Juan 17, versículos de 1 a 5. Jesús habló estas cosas, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique, así como le has dado autoridad sobre toda la humanidad, para que a todos aquellos que le has dado, Él les pueda dar la vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te he glorificado en la tierra, realizando la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, glorifícame contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Antes de la creación de la tierra, Dios existía, y Dios tenía majestuosidad con su Hijo. El libro de Génesis comienza con la creación del hombre y de otras criaturas, pero es evidente que Dios no estaba empezando ahí. De acuerdo con la Biblia, Dios estaba presente desde el inicio, cuando se creó el universo. De acuerdo con la Biblia, Dios existía antes de la creación del universo. Se le describe como un ser eterno que siempre ha existido y siempre existirá. Esto está respaldado por varios versículos a lo largo de las Escrituras en Génesis capítulo 1. La palabra Elohim es un sustantivo plural que significa dioses. Esto implica que Dios es 3 en 1. Aunque esta estructura gramatical puede parecer incorrecta, es teológicamente correcta y significa la naturaleza trina de Dios. Las oraciones auténticas a menudo pueden revelar los pensamientos y emociones más profundos de una persona. Juan 17 ofrece una rara oportunidad para presenciar la verdadera naturaleza y el corazón de Jesús a través de esta oración. Jesús toca varios temas que se exploran a lo largo del Evangelio, incluyendo gloria, glorificar, enviado, creer, mundo, amar. Jesús pidió ser glorificado. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo,
para que el Hijo también te pueda glorificar. Antes de que la hora de la glorificación de Jesús aún no hubiera llegado, ahora ha llegado la hora. Jesús oró primero por sí mismo, pero su apelación no fue egoísta. Su preocupación consigo mismo era una preocupación por la gloria del Padre. El Hijo solo puede glorificar al Padre si el Padre primero responde a la oración del Hijo. Glorifica a tu Hijo. Jesús no esperó hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios, el Padre. Toda su vida, Él glorificó a Dios en la tierra. Jesús glorificó al Padre a lo largo de su vida, desde su circuncisión y dedicación en el templo hasta su silenciosa obediencia en Nazaret. Jesús trajo gloria a Dios Padre a través de su fe inquebrantable, obediencia y trabajo diligente en todo su ministerio terrenal. Cada sermón que predicó, cada persona ciega o enferma que sanó, todas las instrucciones y entrenamientos que dio a sus discípulos, todos los enfrentamientos con los líderes religiosos corruptos, cada pregunta que respondió y cada toque amoroso que concedió a todos ellos, sirvieron para glorificar a Dios Padre. Leemos entonces: he terminado la obra. Jesús, con divina confianza y seguridad, vio la obra en la cruz como ya concluida. Jesús pidió al Padre que lo glorificara con la misma gloria del propio Padre. Esta fue una oración de total dependencia de Dios Padre, no independencia. Varios individuos imploran por elogios y atención. Sin embargo, el pedido de glorificación de Jesús es muy diferente. Glorifícame junto contigo mismo. La diferencia normalmente está entre dependencia e independencia. También leemos: con la gloria que tuve contigo delante del mundo. Si Jesús estaba consciente de su preexistencia y de su naturaleza, sabía que hubo un tiempo en la eternidad en que Dios, el Hijo, y Dios, el Padre, compartieron la gloria. Jesús no podría orar esto honesta o sensatamente si no fuera el propio Yahweh, igual a Dios el Padre. En Isaías 42, versículo 8, Yahweh proclamó que no comparte su gloria con nadie. Si Dios, el Padre, y Dios, el Hijo, comparten su gloria, ambos deben ser Yahweh. Un comentarista de la Biblia observó que Jesús tenía una petición principal para que el Padre lo recibiera de vuelta a la gloria que había renunciado para cumplir su tarea. Esta petición para un retorno a su gloria inmaculada implica inequívocamente su preexistencia e igualdad con el Padre. Esto confirma su afirmación de que Él y el Padre son uno, como se afirma en Juan 10, versículo 30. El Evangelio de Juan enfatizó la gloria de Jesús a lo largo de su registro. Juan tuvo cuidado de registrar las muchas maneras en que Jesús se refirió a su propia gloria en esta oración. Los eventos que llevaron a la crucifixión comenzaron con la traición. La frase, ahora el Hijo del Hombre es glorificado, se refiere a la razón por la cual Jesús vino al mundo. Moriría y resucitaría de entre los muertos como expiación sustitutiva. El Hijo glorificaría al Padre, y el Padre glorificaría al Hijo. Promoverían la gloria el uno del otro, destacando la grandeza de Dios. Esto es lo que los cristianos están llamados a hacer. Todo lo que hacemos en pensamientos, palabras y acciones es para la gloria de Dios. Jesús no ora solo por sí mismo, ora por nosotros en Juan 17, versículo 4. Jesús dice: Padre, deseo que también aquellos que me diste estén conmigo donde estoy, para ver mi gloria que me diste porque me amaste antes de la fundación del mundo. Sea lo que sea que seamos o nos convirtamos en nuestras vidas espirituales, debemos todo al Salvador que se entregó por nosotros, que oró por nosotros para que pudiéramos ser uno con Él, y que nos dio una vida tan hermosa como modelo a seguir en nuestras propias vidas de oración. Al final, vemos a Jesús y su gloria nuevamente en el libro del Apocalipsis. Juan, al documentar las cosas que vio, ve a un Jesús poderoso que no se compara con ningún hombre típico. En Apocalipsis 1, versículos 12 a 13, Juan se volvió para ver la voz que hablaba con él, y vio 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vio a alguien semejante a un hijo de hombre,
vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda dorada en el pecho. Juan describe el sonido de la voz que escuchó como distintivo y llamativo, similar al sonido de una trompeta. La voz poderosa es la del Alfa y el Omega, el primero y el último, que está al principio y al final de todo. Jesús se identificó a sí mismo con estos nombres en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, confirmando claramente su divinidad. Podemos imaginar lo que pasó por la mente de Juan cuando comparó el sonido de la voz que escuchó con el recuerdo de la voz de Jesús. Juan la describió como una trompeta en Apocalipsis 1, versículo 10. Sin embargo, él estaba consciente de que era Jesús debido a la descripción de la voz como el Alfa y el Omega. Después de pasar una cantidad significativa de tiempo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de conocerlo cara a cara. El manto y el cinto pueden evocar imágenes del sumo sacerdote de la Biblia, implicando que Jesús es el sumo sacerdote de su pueblo. Otras instancias de cinturones en Apocalipsis, como en 15, versículo 6, también son doradas y están asociadas a imágenes sacerdotales de ángeles en el templo celestial. Por lo tanto, Jesús aparece no solo como rey, sino también como sacerdote, una combinación de imágenes familiar para los judíos de esa época. Juan continúa describiendo la cabeza y el cabello de Jesús como blancos como lana, blanco como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce pulido cuando se calienta hasta brillar en un horno, y su voz como el sonido de muchas aguas, según Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 a 15. Esta descripción de sus ojos es similar a la narrativa que tenemos de un ángel en el libro de Daniel, Daniel 10, versículo 6. Su cuerpo también era como topacio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, y sus ojos eran como antorchas encendidas. Sus brazos y pies eran como el resplandor del bronce pulido, y el sonido de sus palabras era como el sonido de una multitud. Esta descripción de sus miembros es similar a la narrativa que obtenemos de un ángel en el libro de Ezequiel, versículo 7. Sus piernas estaban rectas, y sus pies eran como cascos de cal y brillaban como bronce pulido. La característica angelical que aparece en la visión que Juan tuvo de Jesús no lo rebaja al mismo nivel que los ángeles, sino que enfatiza la inmensa grandeza de Jesús. No puede ser retratado como menos glorioso que un ángel. Ojos gloriosos como fuego describen ojos apasionados en la literatura griega, pero también pueden representar los ojos sobrenaturalmente llameantes de seres divinos o ángeles. El metal brillante también puede representar la gloria de Dios, como en Ezequiel 1, versículo 27. Pero otras características sugieren que, aunque Juan retrate la gloria de Jesús como nada menos que la de un ángel, ciertamente es más que la de un ángel. El rostro de Jesús también brilla como el sol. Textos griegos a veces retratan la divinidad brillando como el sol o el relámpago. El texto judío hace lo mismo para los ángeles y otros, pero también para Dios mismo. Juan continúa en Apocalipsis 1, versículo 16 a 17. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos. Su rostro era como el sol brillando con su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como un muerto, y él puso la mano derecha sobre mí, diciendo: «No tengas miedo, yo soy el primero y el último». Aunque Juan fue un apóstol que conoció a Jesús mientras estaba en la tierra, quedó asombrado después de ver esta visión increíble. Incluso los 3 años que Juan vivió en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan se dio cuenta del poder divino y la majestuosidad que Jesús renunció mientras vivía en la tierra. Filipenses 2, versículo 7. Pero se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y naciendo en semejanza de hombres. En este momento, Juan sabía qué milagro era que Jesús pudiera retener su gloria y autoridad mientras caminaba en esta tierra,
Apocalipsis 1, versículo 8. El que vive, estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es quien vive, fue muerto y está vivo por siempre. Posee credenciales de resurrección, y vive para nunca más morir. La victoria que Jesús logró sobre el pecado y la muerte fue eterna. No resucitó de entre los muertos solo para morir nuevamente. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o el poder de decidir quién vive y quién muere, pero están evidentemente equivocados. Solo Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte en su forma original. Apocalipsis era conocido en el griego antiguo como Apocalipsis. La palabra significa una revelación y desvelamiento. El libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en el sentido de que le pertenece. Él es quien hace la revelación. Jesús es la persona de la que trata el libro. ¿Por qué necesitamos una revelación de Jesús? Dios la dio para mostrársela a sus siervos. Esta es una razón significativa por la cual Dios eligió revelar esta información sobre Jesucristo a la humanidad. La dio para mostrarla a sus siervos. Dios reveló esta información para que pudiera ser compartida con otros y no mantenerse en secreto. Esto es un apocalipsis, una revelación, no algo apócrifo. La creación oculta de los hijos de Dios es a menudo una identidad misteriosa. Muchos lectores de la Biblia encuentran misteriosa la identidad de los hijos de Dios y de los Nefilim, cautivadora en Génesis 6, versículos 1 a 4, y en el libro de Job. En el libro de Job hay un hombre rico llamado Job, que vivía en la tierra de Uz con su extensa familia y vastos rebaños. Su trabajo es conocido por ser irreprochable y recto, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Mantiene una relación disciplinada con Dios. Sin embargo, Job pronto pierde todas sus posesiones y sufre mucho. Este sufrimiento perjudica su trabajo, haciéndolo amargado, ansioso y temeroso. Job desea enfrentarse a Dios y protestar. Eventualmente, Dios interviene en la situación. 3 veces Job pidió a Dios que hablara con él. Ahora ha recibido su deseo. Job 38, versículos 4 a 7. ¿Dónde estabas cuando lancé los cimientos de la tierra? Dime si conoces y entiendes quién determinó las medidas de la tierra. El propósito de esta declaración es dejar claro que cuando Dios creó los fundamentos de la tierra, Job no posee el poder y la sabiduría que Dios tiene. Sus capacidades no pueden compararse con las de Dios de ninguna manera. Las preguntas también sirven para recordarle a Job que había muchas cosas que él no sabía. Cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los hijos de Dios gritaron de alegría, se revela que seres angelicales conocidos como estrellas de la mañana y hijos de Dios fueron testigos de la creación de la tierra y celebraron la gloria, el poder y la sabiduría de Dios involucrados en el proceso. Después de la creación, hubo informes de matrimonios mixtos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que se consideraron impíos durante una época de rápido crecimiento poblacional, principalmente debido a la larga expectativa de vida en el mundo prediluviano. Génesis 6, versículos 1 a 4. Aconteció que cuando comenzó la humanidad a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de la humanidad eran hermosas y tomaron para sí esposas, a quienes eligieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, porque también él es carne, mas sus días serán 120 años. En ese periodo, los Nefilim estuvieron en la tierra, tanto antes como después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de la humanidad, y ellas dieron a luz hijos para ellos. Estos eran los hombres poderosos que eran de antaño, hombres de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Tanto el judaísmo precristiano como la iglesia primitiva sostenían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que tomaron esposas y engendraron a los gigantes conocidos como Nefilim.
Las tres principales perspectivas sobre la identidad de los hijos de Dios son las siguientes. Primero, eran ángeles caídos. Segundo, eran gobernantes humanos poderosos. O tercero, eran descendientes piadosos de Set que se mezclaban con descendientes impíos de Caín. La creencia tradicional es que los hijos de Dios eran seres sobrenaturales que tuvieron hijos con mujeres humanas, resultando en los Nefilim. Aquí hay razones que respaldan esta visión. El hecho de que la frase hijos de Dios siempre se refiera a ángeles en el Antiguo Testamento brinda apoyo. Por ejemplo, Job 1, versículo 6 dice: Hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos. De manera similar, Job 2, versículo 1, afirma: Hubo un día en que los ángeles, hijos de Dios, vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás, el adversario, también vino entre ellos para presentarse delante del Señor. Job 38, versículo 7 menciona: Cuando las estrellas de la mañana se hundieron juntas, y todos los hijos de los ángeles gritaron de alegría. En todos estos casos, los hijos de Dios son seres espirituales angelicales, incluyendo a Satanás. Las frases utilizadas en Job sugieren que Génesis 6 se refiere a espíritus ángeles. Génesis 6, versículos 1 y 2 contrasta a los hijos de Dios con el hombre, implicando que estos son seres no humanos. Génesis 6, versículo 1, dice que el hombre comenzó a multiplicarse y les nacieron hijas. La palabra hebrea para hombre es el término genérico para humanidad, según se usa en Génesis 5, versículos 1 y 2. Los hijos de Dios se contrastan con el hombre. Por lo tanto, los hijos de Dios eran distintos del hombre y se casaron con todas las hijas de la humanidad. Como resultado, los hijos de Dios deben ser seres no humanos de algún tipo. El contexto implica que los Nefilim eran la descendencia resultante de seres espirituales y humanos. Los Nefilim o caídos en Génesis 6, versículo 4, son personalidades misteriosas, hombres poderosos que eran de antaño, hombres de renombre. El texto no explica cómo llegaron los Nefilim. Los Nefilim estuvieron sobre la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Simplemente afirma. Pero cuando los Nefilim se mencionan en Génesis 6, junto con el matrimonio interno de los hijos de Dios y las hijas del hombre, no está claro cómo surgieron estos hombres poderosos y famosos, si no fuera el resultado del matrimonio interno entre seres espirituales y humanos. Judas probablemente entiende Génesis 6, versículos 1 a 4 como refiriéndose al matrimonio entre seres espirituales y humanos. En el libro de Judas, hay una referencia a los ángeles que abandonaron su legítimo lugar de autoridad y morada. Se cree que este versículo se refiere a los ángeles que abandonaron el cielo para venir a la tierra, según se menciona en Génesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Este pasaje ha sido tradicionalmente interpretado como significativo, que los hijos de Dios tuvieron hijos con mujeres humanas, resultando en los Nefilim. Aunque esto pueda parecer inusual para nosotros hoy, debemos recordar que la Biblia está llena de eventos extraordinarios. La verdad a menudo es más extraña que la ficción, y el mundo creado por Dios está mucho más allá de nuestro entendimiento limitado. Judas 6 habla de ángeles que no permanecieron en su posición de autoridad, sino que abandonaron su morada adecuada. A menos que Judas se refiera a un evento desconocido, parece estar hablando de los ángeles que abandonaron el cielo para vivir en la tierra, como en Génesis 6, versículos 1 a 4. Estos argumentos respaldan la visión tradicional de que los hijos de Dios se aparecieron con mujeres humanas y dieron a luz a los Nefilim. Aunque esto pueda parecer extraño para los oídos modernos, lo mismo podría decirse de toda la verdad bíblica, ya que es más extraña que la ficción, y el mundo que Dios creó está lejos de lo que creemos. Los hijos de Dios
vieron a las hijas de los hombres. Es más preciso ver a los hijos de Dios como ángeles demoníacos en rebelión contra Dios, poseyendo exclusivamente a los hombres por demonios, ya las hijas de los hombres como mujeres humanas. Judas 6 habla sobre ángeles que no guardaron su propio lugar de poder designado, sino que abandonaron su morada adecuada. Estos están reservados en cadenas eternas bajo una espesa oscuridad de total oscuridad para el juicio del gran día. Judas 6 también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malvados. Pedro 3, versículos 19 y 20 nos informa que Jesús proclamó su victoria en la cruz sobre ellos, en el cual también fue y predicó a los espíritus que ahora están en prisión, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. En ese arca, algunos, es decir, 8 personas, de la familia de Noé, fueron llevados a salva a través de las aguas. Los ángeles caídos rara vez se mencionan en la Biblia, ya que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca cayeron en desgracia y se pasaron al lado oscuro. Algunos, sin embargo, eligieron hacerlo. Los ángeles caídos no guardaron su comienzo, lo que significa que no siguieron el camino en el que fueron creados. Los ángeles fueron creados para estar en el cielo con Dios, alabándolo y cumpliendo sus órdenes, al igual que los humanos fueron creados para glorificarlo. Sin embargo, los humanos fueron creados para vivir en la tierra, no los ángeles. Aún así, estos ángeles abandonan su comienzo o punto de partida en el cielo, eligiendo rechazar el plan de Dios para sus vidas, ejerciendo su libre albedrío. Según la Biblia, estos ángeles son ángeles caídos, ya que abandonan el cielo. ¿Qué pasó con estos ángeles, según la Biblia? Según Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las profundidades de las tinieblas, reservándolos para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, quien se transforma en un ángel de luz. El diablo conspiró contra Dios, su creador, y él y los ángeles que lo siguieron perdiendo la batalla. ¿Qué sucede después de que los ángeles caídos abandonan el cielo, según la Biblia? Mateo, capítulo 25, versículo 41, afirma: fue preparado para el diablo y sus ángeles el infierno de fuego eterno. En otras palabras, el infierno nunca estuvo destinado a una sola persona, aunque Judas y otros sin duda terminarán allí al final. Satanás y los ángeles caídos eran los destinatarios previstos del infierno. El infierno fue creado en el cielo como castigo final para los líderes de la gran rebelión, pero el Señor permite que otros entren. Las naciones que Él juzga también van allí, debido a la elección del libre albedrío y a la responsabilidad dada por Dios al hombre de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Es el infierno al que irán al final de todas las cosas Satanás y los ángeles caídos, 1/3 de los que se rebelaron junto a él. Dios ejercerá su ira sobre aquellos que se han rebelado contra él, y Satanás y los ángeles caídos no saldrán ilesos. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen, incluso si han caído. La gracia es un concepto difícil de entender para algunos de nosotros. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Se sabe que los ángeles caídos son 1/3 de la hueste angelical que sigue a Satanás en la gran rebelión, intentando derrocar a Dios y su trono para tomar el control del cielo. También sabemos que el intento fue un fracaso colosal y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos ángeles caídos han ido al infierno, mientras que otros están en la tierra y siguen caminos separados. Según Génesis 6, los ángeles caídos se casaron con humanos y engendraron hijos gigantes con mujeres humanas. Como puede verse, Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y una horca. Es un ser antiguo con verdadero poder espiritual, que pone en manos malvadas y egoístas.
Es particularmente hostil a los cristianos y busca su aniquilación. Así que aquí hay 3 verdades cruciales que debemos tener en cuenta mientras navegamos por esta realidad espiritual. Un grave error es considerar a Dios y al diablo como polos opuestos. Esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es la de un creador infinito en su obra. No importa cuán astuto o poderoso se vuelva Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de aquel que lo creó. Simplemente no puede. Ningún ser angelical, ya sea caído o justo, puede competir con el poder y la autoridad de Jesús. Por otra parte, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. Él no es más fuerte que Dios, pero es más fuerte que tú. Durante milenios, Satanás ha estado tramando planes oscuros y perversos. Es un hábil mentiroso y un manipulador con un poder incomparable en comparación con cualquier ser humano mortal. Aunque debemos tener cuidado con Satanás, no debemos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre, lo cual creo que es un indicio sutil de que no es una amenaza lo suficientemente grande para Dios en la guerra espiritual. Conociendo su nombre, la derrota de Satanás fue predicha desde el principio. El fin lo podemos ver desde el principio, en los primeros capítulos del Génesis. Dios declara derrotada a la serpiente, incluso después de haber extraviado a Adán y Eva. Esto es lo que Dios tiene que decirle a la serpiente, y vemos esta promesa cumplida en el sacrificio de Jesús. A pesar de recibir el golpe fatal, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente cuando entregó su espíritu. Esperamos con impaciencia el día en que esta promesa se cumpla plenamente. Esté preparado para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en los tiempos modernos, a menudo estamos ciegos a las realidades espirituales y a las fuerzas invisibles en acción. Aunque aprendemos sobre ellos en los libros y hablamos sobre ellos, pocos de nosotros realmente participamos en ellos. Al hacerlo, podemos exponernos a conflictos espirituales. La forma más rápida de perder una batalla es no saber que estás involucrado en ella. El poder de Jesús es mucho más que palabras en una página y esperanza después de la muerte. Las batallas espirituales se libran a nuestro alrededor todos los días. Si queremos ser guerreros espirituales eficaces, debemos confiar en la oración, sintonizar nuestro corazón con la presencia real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos hacer la obra del Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios es aún más formidable. En este momento está ocurriendo una guerra espiritual que afecta a todas las personas del planeta. Es un choque entre 2 reinos, uno liderado por Dios Todopoderoso, el Príncipe de Paz, y el otro liderado por Satanás, el Príncipe de las Tinieblas. Uno es el reino del bien, mientras que el otro es el reino del mal. Uno representa la luz, mientras que el otro representa la oscuridad. Uno representa bendiciones, mientras que el otro representa maldiciones. Uno representa la vida, mientras que el otro representa la muerte. Estos 2 reinos antagónicos no pueden coexistir. Han estado enfrentados desde el comienzo del conflicto espiritual. ¿Qué causó este conflicto? Después de ser expulsados del tercer cielo, Satanás y sus seguidores se comprometieron entre sí y formaron el reino rebelde que todavía existe hoy. Continuará existiendo hasta que sea destruido por el poder supremo de Dios. Pablo nos advirtió que tengamos presente nuestro objetivo principal para que podamos enfrentar las artimañas del diablo sin volvernos unos contra otros. Enfatizó que nuestro adversario no es carne ni sangre, sino espíritus malignos. Cuando este evento ocurrió antes de la creación del mundo, muchas personas se preguntan qué pasó antes de la fundación de la tierra. Ocurrieron varias cosas. Sin embargo, hubo un suceso que os involucró antes de la fundación de la tierra. Dios te eligió. Efesios 1, versículos 3 y 4, dice: Bendito y digno de alabanza sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como en su amor nos escogió en Cristo.
Él verdaderamente nos escogió para sí mismo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, aquellos que son consagrados y apartados para Él, motivados por un propósito e irreprensibles a sus ojos apasionados. La carta que Pablo escribió a los Efesios es diferente de muchas de sus otras cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Al igual que Romanos, Efesios no fue diseñado tanto para abordar las preocupaciones de una iglesia específica, sino que fue escrito para aclarar algunos de los enormes principios que impregnan todo el Nuevo Testamento. Si la carta a los romanos se centra más en la obra de Dios en el cristiano individual, Efesios incluye los grandes temas de la obra de Dios en la iglesia, en la comunidad de creyentes. Al considerar las enormes y gloriosas ideas presentadas en Efesios, es esencial recordar que Pablo escribió esta epístola mientras estaba en prisión. Pablo escribió en Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10, pero como está escrito en las Escrituras, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, todo lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, aquellos que lo celebran con afectuosa reverencia, que le obedecen y que reconocen con gratitud los beneficios que le ha concedido, porque Dios nos los ha descubierto y revelado por medio del Espíritu Santo, al Espíritu que examina diligentemente todas las cosas, incluso las sanas, y las mide. Las profundidades de Dios, los consejos divinos y cosas que van mucho más allá del entendimiento humano. Era esencial enfatizar que estas bendiciones están disponibles tanto para los creyentes gentiles como para los judíos. El pueblo judío del primer siglo tenía un profundo conocimiento de lo que significaba ser bendecido por tener un llamamiento y por estar predestinado. Pablo, sin embargo, demostró que estos dones ahora están disponibles para los cristianos. Leemos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones se refieren a las espirituales y no a las materiales, y están ubicadas en lugares celestiales en Cristo. Son superiores, más valiosos y más seguros que los terrenales. Bendiciones. Un famoso predicador observó que mejor es un corazón nuevo que un abrigo nuevo para alimentarse de Cristo. Es mejor que tener el mejor alimento terrenal. Ser heredero de Dios es mejor que ser heredero de los más grandes nobles. Tener a Dios como nuestra porción es infinitamente más bendecido que poseer grandes acres de tierra. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Estas son las más raras, las más ricas y las más duraderas de todas las bendiciones. Tienen un valor invaluable. Si no somos capaces de reconocer los beneficios que proporcionan las bendiciones espirituales, entonces seremos reducidos al estatus de animales. Los animales viven solo para comer, dormir, divertirse y tener descendencia, aunque fuimos creados a imagen de Dios, y Dios es algo mucho mejor reservado para nosotros. Mucha gente prefiere vivir al mismo nivel que los animales. Dios quiere que conozcamos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra posesión de todas las bendiciones espirituales es tan segura como nuestra elección por Él y nuestra elección antes de la fundación del mundo. Lo que Pablo dice en este pasaje es demasiado esencial para que minimicemos las decisiones de Dios. Creyentes, esta palabra significa elegir, seleccionar. La voz de este término implica elegir por uno mismo, y en su uso general, significa elegir una cosa entre muchas. Esta palabra se usa cuando Jesús elige a sus discípulos, llamándolos a ser parte de su círculo íntimo de seguidores. Lucas 6, versículo 13. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también nombró apóstoles especiales, mensajeros representativos escogidos personalmente. Pero su uso principal en el Nuevo Testamento es referirse a la elección de Dios de los creyentes en Cristo para la salvación. Somos llamados a salir del mundo para pertenecer a Cristo. Juan 15, versículo 16. No me elegisteis a mí, sino que yo os elegí, y os nombré, y os coloqué, y os planté con propósito para que vayáis y deis fruto y sigáis produciendo,
y que vuestro fruto permanezca y sea duradero, para que todo lo que pidáis del Padre en mi nombre, como mis representantes, os lo dará. Para que no tendieran a desanimarse y darse por vencidos, Jesús les recordó que fue Él quien los eligió. Esto podría significar que los eligió para el discipulado o para ser fructíferos. Los apartó para la misión que tenían por delante. Debemos ir y dar fruto. Puede significar las gracias de la vida cristiana, como el amor y la paz. También puede indicar la salvación de las almas al Señor Jesucristo. Ambas cosas están conectadas de una manera muy significativa. No podemos producir el segundo tipo de fruto hasta que hayamos logrado manifestar el primer tipo de fruto. Las razones de la elección de Dios no son volubles ni el resultado de un proceso aleatorio. Aunque no lo descubramos, estamos seguros de que son sabios y buenos en todos los sentidos, pero las razones están todas en Él y no en nosotros. Tu elección es según el beneplácito de tu voluntad. Un popular comentarista bíblico señaló que somos elegidos en Él, porque si somos elegidos en Cristo, es fuera de nosotros mismos. No es por nuestra dignidad, sino porque nuestro Padre Celestial nos injertó, mediante la bendición de la adopción, en el cuerpo de Cristo. En una palabra, el nombre de Cristo excluye todo mérito en todo lo que los hombres tienen para sí. Hemos sido seleccionados no solo para la salvación, sino también para la santidad. Efesios 1, versículos 5 y 6. Él nos predestinó y planeó amorosamente que fuésemos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según la suave intención y beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia y favor, que tan gratuitamente nos ha concedido en el amado, tu Hijo Jesucristo. Las palabras santo e irreprensible son una metáfora tomada de los sacrificios perfectos y sin mancha que la ley exigía que el pueblo llevara al altar de Dios. Leemos: habiéndonos predestinado para la adopción como hijos por Jesucristo para sí mismo. Este es el plan que el Padre tiene para aquellos que ha seleccionado, y es para que sean adoptados. No solo seremos salvos, y sufriremos una transformación personal como parte del plan de Dios para nosotros, sino que también desarrollaremos una conexión cercana y autosuficiente con el Padre. En el derecho romano, cuando se completaba una adopción, la persona adoptada ganaba todos los derechos legítimos de un niño en su nueva familia, pero perdía todos sus derechos en la familia anterior. Una vez finalizada la adopción, el sistema legal la consideró una persona completamente diferente, ya que estaba comenzando de nuevo con su nueva familia. Las deudas y obligaciones asociadas con su familia anterior fueron canceladas como si nunca se hubieran contraído. Leer para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos ha hecho aceptables en el amado. El aspecto relacional se enfatiza nuevamente cuando Pablo describe el estatus aceptado otorgado a cada creyente debido a la gracia de Dios. La aceptación de Jesús por parte del Padre fue total. La totalidad de quién fue, lo que habló y lo que realizó, todo fue digno de alabanza ante los ojos de Dios Padre. En este punto, somos aceptos en el amado. Efesios 1, versos 7 y 8. En Él tenemos la redención, que es nuestra liberación y salvación a través de su sangre, que pagó la pena por nuestros pecados, y resultó en el completo perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Nos ha colmado de toda sabiduría y entendimiento, con visión práctica. Leemos que en Cristo tenemos redención por su sangre. Solo en Él y en ningún otro podemos encontrar la redención. No hay posibilidad de redención sin Jesús y la sangre que derramó en la cruz. Note que no es redención a través de su poder, es a través de tu sangre. No es redención a través de tu amor, es a través de su sangre. Apolo 3. De la palabra redención, implica el acto de liberar totalmente. Efesios 2. Entendemos que necesitamos redención porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1. Él te dio vida cuando estabas espiritualmente muerto y separado de Él por tus transgresiones y pecados. Teníamos aliento en nuestros cuerpos, pero estábamos esclavizados al pecado, al diablo
y a nuestra naturaleza pecaminosa. En Efesios 2, versículos 2 y 3, leemos que vosotros anduvisteis en un tiempo en el camino de este mundo, influenciados por este siglo presente, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora obra en los desobedientes, incrédulos que luchan contra los propósitos de Dios. Entre estos incrédulos, todos hemos vivido en las pasiones de nuestra carne, nuestro comportamiento gobernado por el yo pecaminoso, complaciendo los deseos de la naturaleza humana sin el Espíritu Santo y los impulsos de la mente pecaminosa. Éramos por naturaleza niños bajo la sentencia de la ira de Dios, al igual que el resto de la humanidad. Merecíamos la venganza de Dios. Al final, debíamos dinero que nunca podríamos recuperar por nuestra cuenta. Éramos enemigos de Dios, como explica Pablo en otra parte, Romanos 5, versículo 10. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es mucho más seguro que, una vez reconciliados, seremos salvados de las consecuencias del pecado por su vida. En otras palabras, seremos salvos porque Cristo vive hoy. Pero en Cristo tenemos la redención. Murió en la cruz para liberarnos por la gracia de Dios, mediante nuestra creencia en Jesucristo. Somos libres de la esclavitud del pecado y de la ira y juicio de Dios. Romanos 5, versículo 9. Por lo tanto, ya que ahora hemos sido justificados y declarados libres de la culpa del pecado por su sangre, cuanto más seguro es que seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. En todo esto, es para que aquellos que han confiado en Cristo puedan existir para alabanza de su gloria. La meta final del propósito de Dios es traer gloria a sí mismo. Efesios 1, versículos 9 al 12. Nos dio a conocer, nos reveló el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se propuso en Cristo, para el cumplimiento de los tiempos, que es el fin de la historia, la culminación de los tiempos, para unir todas las cosas en Cristo, tanto las cosas en los cielos como las cosas en la tierra. En Él también recibimos una herencia, un destino que hemos sido reclamados por Dios como suyo, habiendo sido predestinados, elegidos de antemano, según el propósito de aquel que hace todo según el consejo y diseño de su voluntad, para que nosotros, los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, existamos para alabanza de su gloria. Pedro 2, versículo 9. Dice que sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, posesión especial de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es innegable que Dios eligió a los que creen en Jesús. No somos salvos por nuestras buenas obras. Es por gratitud a la notable compasión y favor de Dios que te atrae a Cristo, que has sido salvo. De hecho, liberado del juicio y dado vida eterna a través de la fe. Y esta salvación no es de ustedes mismos, no a través de su propio esfuerzo, sino que es el don inmerecido y misericordioso de Dios, no como resultado de sus obras, ni de sus intentos de guardar la ley, para que nadie pueda jactarse ni atribuirse mérito alguno de su salvación. Efesios 2, versos 8 y 9. Todos somos pecadores que no podemos estar a la altura de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Puesto que todos han pecado y continuamente están destituidos de la gloria de Dios excepto Jesús, todos merecen la muerte. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva gratuita de Dios, que es su notable y abrumador don de gracia a los creyentes, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero en Jesús podemos tener vida. No es por quienes somos que Dios nos elige, sino por quien es Él. Dios también nos escogió para que pudiera participar de su obra en el mundo. Efesios 2, versículo 10. Porque tuyos somos para hacer tu propia obra maestra, una obra de arte creada en Cristo Jesús, renacida de lo alto, transformada espiritualmente, renovada, lista para ser utilizada en las buenas obras que Dios preparó para nosotros de antemano.
los caminos que Él nos trazó para que camináramos, viviendo la buena vida que Él preparó para nosotros. Moisés explica a los hijos de Israel en Deuteronomio 7, versos 7 al 9, las razones por las cuales Dios los escogió como su pueblo. El Señor no os hizo su amado, ni os eligió porque erais más que todos los del pueblo, siendo el más pequeño de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y cumplió el juramento que hizo a vuestros antepasados. El Señor os sacó con mano poderosa y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón. Sepan, pues, que el Señor su Dios es Dios, el Dios de la fe, que guarda su pacto y su fidelidad por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 7, versos 7 al 9. Así como Dios eligió a Israel por amor, y no por nada impresionante de la nación, Dios nos elige a nosotros por amor. La doctrina de la predestinación es difícil de entender, porque naturalmente tendemos a pensar que aquellos que están predestinados son elegidos por algún mérito propio. Para entender por qué Dios te creó, necesitas ver la visión de Dios para tu vida. Una verdadera visión es el desarrollo del plan y propósito divinos. Cada persona es creada para cumplir un propósito específico en la tierra, así como cada fabricante lanza un producto para satisfacer una necesidad. Descubrir el propósito para el cual fuiste creado se llama visión. Una visión es el desarrollo de un plan divino relacionado con una persona, un grupo o incluso una organización. Dios reveló su propósito al profeta Jeremías antes de formarte en el vientre. Yo te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1, versículo 5. Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar en mí a su Hijo, para que yo lo predicara entre las naciones. Gálatas 1, versículos 15 y 16. También tienes un propósito al estar aquí en la tierra. Necesitas conocer a Dios y la visión que tiene para ti. Cuando conoces a Dios, te aferras a la fuerza. Cuando tiene fuerzas, explota uno de los aspectos más desagradables, que es ver a los creyentes no alcanzar su gran y extraordinario estatus en Jesús. La razón de este problema es la ignorancia. Cada creyente está ordenado a desempeñar un papel específico, al igual que todos los miembros del mismo cuerpo en el cuerpo de Cristo. Corintios 12, versículo 27. Ahora sois el cuerpo de Cristo e individualmente parte de Él. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros al ministerio de tiempo completo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir como miembro del cuerpo. Eres mayordomo de una posición particular que Dios espera que desempeñes. Esta misma misión es un ministerio. El ministerio no se limita al púlpito, es verdadera mayordomía, ocupando la posición que Dios le ha asignado. Gedeón no fue llamado a predicar, sino a liberar a su pueblo Israel. Abraham fue llamado a ser establecido como una institución a través de la cual serían bendecidas las familias de la tierra. Tienes un propósito, tiene una atribución divina. Un descubrimiento de esta función es lo que se llama visión. La visión es una visión divina del plan de Dios para usted. Tienes un ministerio, usted es un ministro, y debes descubrir cuál es tu ministerio. Una visión brinda un enfoque definido, y la visión te brinda la mentalidad de un guerrero en una misión divina. Cuando Dios quiso liberar a su pueblo de Egipto, ¿a quién eligió? Usted y yo hubiéramos elegido a un individuo elocuente en Wells, pero Dios eligió a un tartamudo en la persona de Moisés. Dios hace esto para mostrarle al mundo su gloria. Tu talento natural no puede calificarte para una tarea divina que requiere recursos divinos. Necesitarás fuerza divina, y el poder divino solo puede perfeccionarse en la debilidad. 2 Corintios 12, versículo 9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una visión puede ser oral, pictórica o ambas. De cualquier manera,
La visión se presenta como un lenguaje espiritual a través del cual Dios transmite su plan a los vasos elegidos. Habacuc 2, versículos 1 al 3. Estaré en mi puesto de guardia y me plantaré sobre la muralla. Estaré atento para ver lo que me dice y qué respuesta daré cuando me reprenda. Entonces, el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que leyere en ella, porque la visión se cumplirá en el tiempo señalado. Se apresura hacia el cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios ha planeado y diseñado un destino glorioso para ti, y Él quiere revelártelo. Nadie es un accidente en la tierra, y nadie está sin un destino glorioso. Todos tienen un lugar predestinado para realizar, y tú también tienes un lugar. Dios quiere revelarte este plan, y la visión es un medio a través del cual Dios revela su plan divino. Cuando eres visionario, tomas el control de tu vida. No necesitas que te recuerden tu deber. La visión te convierte en un emprendedor porque te da el rumbo a seguir. Las personas que no tienen visión andan por la vida como personas sin rumbo. Uno de los efectos de la visión es que introduce diligencia en tu vida. Si te gusta este contenido, deja tu like y suscríbete a este canal. Dios te bendiga.